hermanos y hermanas, sean bienvenidos a un nuevo miércoles de video, miércoles de saber cómo está el mundo ahí afuera para saber cómo está el mundo aquí adentro. Espero que hayan estado teniendo una maravillosa semana, se nos fue un poquito de más, ha estado muy movido todo, entonces ayer ya costó, es miércoles en jueves porque costó un poquito de trabajo coordinar los tiempos y los espacios para poder grabar, editar y subir, pero ya estamos aquí el día de hoy con un tema que a mí me encanta, es uno de los temas que yo creo que había estado esperando más para poder hablarlos, pero que es muy importante vivir todo el proceso que hemos vivido para desentrañar todo lo que tiene que ver con el mundo exterior, con el mundo material, con el mundo que nos vendieron, con esta parte de las historias que nos contaron, las historias que decidimos comprarnos y cómo hemos ido a partir de esas ideas construyendo nuestra propia vida a partir de pensamientos que limitan nuestro crecimiento, que limitan nuestras capacidades. Entonces, en el video pasado hablábamos del ser humano, del ser dentro de la experiencia humana. Este video es muy especial porque implica ya en sí mismo un cambio de realidad, un cambio de panorama. Y este es un video inspirado en una persona que quiero mucho también, que es mi tío César. Nace de una plática que tuve con él justamente el día de ayer, donde hablábamos de este tema de la empatía desde una virtud humana, desde una forma para cambiar el mundo, desde una forma de crear sistemas funcionales, desde un espacio para crear, para conectar, para poder tener múltiples experiencias dentro de la propia y que sea muchísimo más fácil nuestro tránsito por el mundo, que encontremos más redes de apoyo, que encontremos otras verdades que aunque no sean nuestra verdad, suman a nuestra perspectiva de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que es la alegría, de lo que es la virtud, de lo que es una serie de cosas. Entonces, el día de hoy el tema es la empatía. A estas alturas, con lo que hemos venido trabajando, ya en lo que sería esta la semana 31, a estas alturas comenzamos primero por conocer nuestro entorno, para comprender cómo el entorno interactúa con nosotros, cómo se usan nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra percepción de la realidad para crearnos ideas, y ya sea vendernos productos, vendernos ideas, vendernos sistemas, vendernos una serie de cosas que nos vuelven el medio para el fin de alguna otra persona. Y recordemos que en este canal las personas son fines, no son medios. Entonces, primero, por eso el tema, el inicio del video es conocer el mundo allá afuera. Cómo el mundo interactúa conmigo para yo comenzar a observar qué es lo que el mundo quiere de mí. Qué es lo que estos sistemas quieren de mí y de qué forma lo buscan. Y de qué forma buscan implantar miedo, y de qué forma manejan la culpa, y de qué forma me venden emociones, y con la seguridad que lo hacen. Nos venden emociones con la seguridad de que saben que se pueden vender porque no somos capaces de sentir, o porque no tenemos un regulador emocional, o porque tenemos bloqueos a lo largo de nuestra vida, o por una serie de situaciones que nos llevan a tener miedo de nosotros mismos y de nuestra capacidad. Cuando estamos adormecidos y de repente comenzamos a sentir el mundo de una forma tangible, de una forma en que se siente en lo cognitivo, que se siente en los sentidos de una forma abrumadora, preferimos muchas veces desconectarnos. ¿Cuáles son las formas de desconectarse? Pues hay muchísimas: las redes sociales, el alcohol, las salidas, el sexo, las apuestas, la desconexión ya general, que es elegir terminar con esta experiencia de vida. Entonces, son una serie de cosas que están fallando justo porque hay un fallo en la raíz, y la raíz es la empatía.
¿Por qué la raíz es la empatía? Porque todo el juego de la interacción humana, todo el juego que estamos jugando en un sistema social, tiene todo que ver con cómo yo interactúo con el otro, cómo interactúo conmigo, cómo interactúo con el otro y cómo coordino esas interacciones en el sistema social en el que vivo. Si yo estoy plantado nada más en el primer nivel, que soy yo mismo, por eso el mandamiento más grande es amarás a Dios sobre todas las cosas, el Dios es el yo, es amarme a mí, amar a Dios a través de mí, respetando, amando, cuidando. Y la segunda parte es amar a Dios, al Dios ajeno, al Dios de otro, al Dios que vive en otro. De repente este canal se puede sonar un poquito como, puede sonar medio evangélico cuando meto eso, pero va más allá de evangelios y religiones, porque de hecho este Dios puede ser cualquier Dios, Alá, como el que tú percibas, la fuerza universal, el poder universal, habita en nosotros y habita con nosotros. Y la forma en que nosotros interactuamos, la forma en que nosotros nos comprendemos y comprendemos al otro, tiene todo que ver con la capacidad que yo tengo de conocer la otredad, de conocer otras cosas aparte de mí, de conocer más verdades y coexistir con ellas. Porque entonces cuando no coexistimos con otras verdades y tengo mi verdad cimentada como la única verdad que existe, estoy en un bloqueo mental y estoy en un bloqueo a nivel energía, a nivel todo. Porque esa otra verdad existe para alguien, no va a dejar de existir porque tú elijas no verla, es parte del todo. La clave y el fundamento, junto con la empatía, va el respeto al pensamiento. Todos somos libres pensadores porque todos tenemos la libertad de pensar, todos tenemos la libertad de razonar y de interpretar la vida de la forma en como yo la he vivido. Yo la interpreto de una forma y la empatía con el ambiente, con el entorno, con la naturaleza, con otros seres humanos, con mi familia, con mis hermanos, con mis amigos, con mi pareja, con todos, nos da el regalo maravilloso de no asfixiarnos en mi propia realidad, de comprender que hay más realidades que puedo elegir vivir. Vamos a retroceder un poquito porque llegar a eso puede ser algo cansado. Primero es cómo interactúo conmigo mismo. O sea, la primera capa que hay que reventar, por así decirlo, tiene que ver con la primera etapa de la infancia, el egocentrismo, el ego. Ya tenemos un video del ego, ya hablamos del ego y cómo el ego puede funcionar a favor y puede funcionar en contra. Cuando rompemos la primera capa, que es en el proceso de niñez y en el proceso de crecimiento según Piaget, es cuando comenzamos a desarrollar la empatía. La empatía tiene que ver con comprender la perspectiva, la realidad, los sentimientos de otra persona, de lo que me rodea. Mi realidad, mis emociones, mis sentimientos no son los únicos que existen y por lo tanto no son los únicos que valen. Vale lo mío como vale lo del otro. Cuando rompemos esta primera capa, en donde esta capa, ¿qué implica? Para empezar, compasión con nosotros mismos. La empatía propia es la comprensión de las diferentes etapas de mi vida. Yo no puedo vivir en una Atenea presente. Por ejemplo, eso es algo que me pasó a mí. Yo puedo ver mi primer video y hace un mes me generaba un desazón ver ese video. No concordaba con muchas ideas que ya manejo, con muchas emociones que ya manejo, con otras cosas y otros enfoques que ya tengo, pero que los fui aprendiendo en el camino. Empatizar con el pensamiento, respetar el pensamiento, la libre expresión y la forma de expresión que yo tuve conmigo en el primer video tiene que ver con esa empatía propia y esa autocompasión. Entender que hacemos las cosas con las herramientas que tenemos en el momento y el conocimiento que tenemos en el momento, integrarlo, aceptarlo, aceptar todas mis vidas pasadas. ¿Qué es esto? Todas las vidas que he vivido en esta misma experiencia, en esta misma existencia, pero en diferentes procesos, con diferentes cosas que se fueron anexando, aprendizajes o traumas, virtudes o vicios, cosas que conectan y cosas que me desconectan de mí y me desconectan de mi entorno.
Cuando ya comienzo con hacer esa limpieza, ¿qué es hacer esa limpieza? Ir más profundo de una forma empática. ¿Quién era Atenea en febrero? ¿Qué entorno tenía en febrero que sacó ese primer video? ¿Qué estaba ocurriendo en su cabeza, en sus sentimientos, en su entorno? Y abrazarlo y comprenderlo y sobre todo aplaudir que aunque mi Atenea de febrero tenga un pensamiento muy diferente a mi Atenea de ya casi iniciando septiembre, hay que honrar ese proceso. Hay que agradecer ese proceso porque gracias a ese proceso se encaminó al pensamiento que hemos ido desarrollando aquí. Porque gracias al valor que tuvo la Atenea de febrero se creó este canal, se creó esta comunidad, la cual me siento muy feliz porque cada día somos más, cada día encuentro más de ustedes, cada día los invito a ver estos videos en persona. Algo que me encanta del proceso que estoy llevando con este canal es que cada persona nueva que llega es una persona que yo conozco, que ya traté, que ya hablé, que ya abracé, que ya escuché. Y esa parte me encanta porque yo les brindo a nivel personal cuál es mi visión en general de la vida. Y todas estas personas que he ido conociendo, que he ido trabajando, que hacen clic, se suman a esto. Porque comprenden que no es una lucha, es una autocomprensión, es un recordar a qué venimos. Y para eso hay que quitar un montón de capas de trauma, de dolor, de ausencia, de frustración, de control. Control es una palabra clave en este video. Porque lo contrario de la empatía puede ser la apatía o puede ser el control. Porque dentro del control yo quiero dominar la verdad de otro. Yo quiero ejercer mi verdad por sobre la de otro. Y hay dos formas de ejercer mi verdad sobre la de otro. Minorizar la verdad que tiene el otro, desvalorizar su proceso y su camino, denigrar y actuar de una forma deshumanizante, o simplemente llegar y a forma de conquistador, llegar a imponer mi ideología, mi idiosincrasia sobre la de otro. Y eso es un ejercicio violento, eso es un ejercicio que atenta contra la dignidad humana. Entonces, eso es lo que vamos a estar desarrollando en este video. Eso es lo que vamos a platicar. Vamos a hablar de la empatía como un superpoder, como un poder superhumano que lo tenemos situado en un espacio olvidado, que tal vez no le estamos dando la importancia a nivel humanidad que le tendríamos que estar dando, pero que es una virtud. ¿Por qué sé que es tan importante? ¿Por qué sé que es una virtud? ¿Y por qué sé que si desbloqueamos y avanzamos con el tema de la empatía y lo seguimos y lo integramos y lo trabajamos, cada video es una semana para que el tema lo integres y lo trabajes, lo vivas en tu vida, lo analices en tu vida y lo sigas trabajando? ¿Y por qué es tan importante que justo en la semana 31 hablemos de la empatía? Porque la empatía, para empezar, tiene que ver con el yo y con el otro. Y el objetivo del canal, cuando yo digo vamos a entender cómo está el mundo allá afuera para comprender cómo está el mundo aquí adentro, ya estamos cerrando el ciclo de comprender cómo está el mundo allá adentro. El mundo de las emociones, el ser vulnerable, el integrar, el aceptar, el amor, el miedo, la culpa, el ego, todo eso es del mundo interno. Cuando ya comenzamos a trabajar el mundo interno, comenzamos a alcanzar un equilibrio, es momento de comenzar a dar, porque ya me encontré conmigo. Y el regalo que yo puedo hacer es ser una vela y estar encendido yo y con mi fuego encender a otras velas. Esta es la forma más práctica y más sencilla como vamos a evolucionar a nivel humano. Evolucionar de temas que hemos visto a lo largo de la historia, que hemos vivido, que nos duelen. Hay temas que nos duelen a nivel humanidad. La Segunda Guerra Mundial nos duele a nivel humanidad, porque la Segunda Guerra Mundial es un abuso de la ausencia emocional de muchas personas, de la ausencia de integración de muchas personas que fueron coaccionadas o de cierta otra forma no tuvieron opción y atentaron contra la dignidad humana, atentaron contra la vida humana y generaron daños
no irreparables, pero sí profundos. Y al mismo tiempo nos regalaron el ver cuando estamos en desconexión con nosotros mismos y por lo tanto con el mundo y con las demás personas, de qué somos capaces de hacer, hasta dónde podemos llegar. Y del otro lado tenemos también cosas maravillosas que podemos llegar. Lo hemos visto en catástrofes a nivel nacional, el apoyo que se brinda, lo hemos visto en situaciones mundiales, en el COVID lo vivimos también. Ha habido diferentes momentos donde la empatía ha reinado en el mundo y se ha sentido esa secuencia vibracional ambiental cuando nos movemos del miedo a la empatía. Y en el COVID fue algo muy especial porque fue una plaga y nos integramos en la empatía mediante la pérdida. Todos somos un poco más compasivos después del COVID porque sabemos que fue algo doloroso, fue algo traumático a nivel humano y muchas personas perdimos gente de diferentes formas durante el COVID, no solo por enfermedad. En mi caso, mi hermano falleció, se suicidó durante el proceso de COVID y no fue por enfermedad que falleció, pero fue una pérdida dentro de ese proceso. Y el nivel que se manejó de limpieza humana dentro del COVID fue en muchos niveles, fue también a nivel emocional. Entonces, la empatía es la forma en cómo nosotros comenzamos a identificar nuestras propias emociones, sentimientos y perspectivas a través de la del otro, en el contraste con la del otro. Ahí comenzamos a entender, por ejemplo, con mamá y papá en la primera infancia, cómo se vivencia el enojo, cómo se vivencia la tristeza. Si yo veo a mamá y papá que son explosivos, si yo veo a mamá y papá que se tragan la tristeza, si yo veo a mamá y papá que son muy alegres, pero son muy cambiantes en estados emocionales, y el niño o la niña tiene una tendencia hiperempática, puede haber de dos: o empatiza demasiado y mimetiza las emociones, o genera un bloqueo con su propia capacidad. La empatía es algo del ser, es una virtud del ser. Puede estar bloqueada, pero no hay forma de que no exista. Por ejemplo, la psicopatía es usar la empatía para manipular, coaccionar a otro. Es cuando usamos la empatía y la empatía es la herramienta y la persona es el medio para llegar al fin, no el fin per se. ¿Cómo sucede esto? Un ejemplo muy claro es que en la época de los virreinatos, los virreyes mandaban a las zonas a los heraldos. Los heraldos se encargaban de hacer un análisis general de cómo vive la gente, qué piensa la gente, qué siente la gente. A partir de eso se toma la información desde la empatía para saber cómo llegar, cómo atacar, desde dónde. Un ejemplo claro ahorita es un estudio de mercado. Eso es un estudio de mercado. El heraldo hacía un estudio de mercado, simplemente que era en la época de los virreyes y con otros fines. Ahorita el estudio de mercado es para saber leer un entorno y hacer el inception o la siembra, la semilla de una idea, un producto, una venta o algo a partir de las carencias. La forma incorrecta es a partir de las carencias. La forma correcta sería a partir de la inspiración. Inspirar genuinamente a otra persona, no manipular sus emociones. En mi trabajo del día a día, de un rato para acá, ya llevo unos meses, que estoy trabajando en un sector de publicidad, es una casa productora. Y eso se maneja mucho dentro de las producciones. El acercamiento que damos es lo que va a cambiar mucho. ¿Qué es esto? Es muy diferente llegar yo con una marca que busca un comercial, un jingle, un anuncio, redes sociales, publicidad, marketing, lo que sea,
y yo decir, ah, sí, fíjate, tu sector de venta tiene estas carencias emocionales, entonces les vamos a dar en las carencias y a partir de ahí vamos a vender, o a partir de ahí se va a hacer tu campaña estratégica, o a partir de ahí es muy diferente. La forma en como yo trabajo es a partir de cómo podemos nosotros apoyar y sintonizar la visión que tú tienes por amor a tu trabajo, por amor a tu proyecto, por amor a tu empresa, por amor a tu gente, por amor a tus clientes. Te voy a conocer yo a ti y a partir de conocerte a ti voy a saber realmente cuál es tu mercado y cómo llegar a tu mercado desde un lugar que sume, no que reste. ¿Qué es esto? Que a mí no me gusta trabajar, por ejemplo, con empresas que buscan acrecentar vacíos, con empresas que buscan coaccionar o manipular. Va en contra de mis ideales personales. Entonces, en la psicopatía, por ejemplo, se presenta esa empatía también, pero es cuando tenemos a la empatía en un uso maquiavélico, en un uso donde todo es justificable con tal de lograr el fin. Y muchas veces nos autoengañamos creyendo que los medios son necesarios porque el fin es noble. En otras palabras, de buenas intenciones está labrado el camino al infierno, creo que sí es la frase. En pocas palabras, justificamos o en ocasiones intentamos dañar afuera para sanar algo de dentro. Y pues así no funciona. Hay que saber el límite cuando mi emoción es mía. La sensación de injusticia, por ejemplo, también es propia y es personal. Y el tema de tomar justicia por nuestra propia mano es que es un boomerang de afectación. En un término, por ejemplo, de karma, se genera más karma. Entonces, si una persona genera un daño, se genera su karma. Si para resarcir ese daño que en indirecto se dañó esta otra persona, no directamente, sino indirectamente por dañar a un ser querido o algo así, y esta parte decide atacar para resanar, no estamos hablando de un tema de justicia, porque el tema karmático o dharmático es de aquí a acá, no de acá a acá. Entonces ya está esta persona con un karma y esta persona con un karma también, y se hace un ciclo vicioso de dolor. Yo no puedo con mi dolor, entonces te voy a echar mi dolor a ti para que tú sepas qué hacer con él, y yo espero sanar de esa forma. No se sana, se hace más grande, porque ya ahí pueden entrar otras cuestiones como la culpa. Y desde esos ejes, como seres humanos, incluso dentro de la empatía, somos vulnerables. ¿Cómo somos vulnerables dentro de la empatía? Con una empatía mal manejada. Si en nuestra infancia nosotros somos muy perceptivos, muy receptivos a las emociones de otras personas, puede ocurrir que ya mi emoción es muy pesada y cargar, porque literal, el problema es que nos enseñan a cargar con la emoción de la otra persona, se vuelve doblemente difícil lidiar con mi emoción y aparte lidiar con la emoción de mi adulto cuidador. En la generación de mis padres, por ejemplo, es muy común que si los adultos no sabían manejar sus propias emociones, se las cargaban al hijo para ver si el hijo sabía. Pero el hijo o la hija tenía 5, 6, 7, 8 años y ya estaba viviendo situaciones de adulto, viendo situaciones de adulto y sintiendo emociones de adulto en un cuerpo infantil. Eso genera bloqueos, eso genera trauma también. Hay que respetar, esa es la parte que lo veíamos también en el video de niño interior. Hay que respetar las infancias, hay que respetar los procesos y hay que respetar los sentires de las personas y sobre todo de los seres pequeños que vienen encaminados, que están un poco más claros
en lo que vienen a hacer y que solamente necesitan una guía, no una autoridad que ejerza su ideología, no una autoridad que les implante, sino solamente una guía en las dificultades que pueden llegar a tener en el proceso de crecimiento, en las dudas existenciales, en las dudas de sus primeras interacciones consigo mismos, con el mundo, con el exterior. Todos los temas que son tabú dentro de nuestra sociedad, que son difíciles y que nos han costado hablar, si nosotros no los hablamos en nosotros, los vamos a pasar a las siguientes generaciones y se va a implantar y va a ser muchísimo más difícil luego para el niño liberar cosas y distinguir si son propias, si son aprendidas, si son sociales y se crea un caos. Y ahí, ¿qué preferimos hacer? Cerrar la caja de Pandora. Cerrar mi empatía hacia conmigo y mis propias emociones, almacenar mis propias emociones, guardarlas y cerrar mi empatía con el mundo. Ahí entramos en el egoísmo. Me vuelvo a centrar en mí, vuelvo a un estado de bloqueo que se quedó en la infancia. O sea, hay bloqueos de personas adultas que su bloqueo quedó a los 5 años o a los 6 años y ya es como un brazo roto que no se le da el tratamiento. El brazo sigue estando, pero internamente tal vez no lo puedes doblar así, o no lo puedes subir, o no puedes abrir la mano, no puedes hacer este giro. Entonces, las emociones son dinámicas, están diseñadas para ser dinámicas. La perspectiva y el pensamiento están diseñados para ser dinámicos, no para ser estáticos. Hay que evolucionar en el sentir propio y ajeno, y en el entorno. Hay que evolucionar en el pensamiento propio y respetar la evolución y el proceso del ajeno, porque estamos en diferentes etapas y porque es muy abusivo también que yo, a la edad que tengo, trate de instaurar forzadamente mi forma de percibir la vida, de creer la vida o de vivir la vida en personas cercanas a mí que son de menor edad, han tenido menos experiencias y aunque tengan una gran inteligencia para resolver o entender su vida o su entorno, la experiencia es lo que te da la habilidad y la repetición para resolver problemas, resolver situaciones y resolver cosas. Lo único que yo puedo hacer es una guía, escuchar, comprender, empatizar con su emoción, su perspectiva o su idea, y desde la empatía, si se me pide una opinión o se me pide un consejo, brindarlo. Si solo se me pide que sea escucha para que se deposite una emoción que necesita ser verbalizada para ser sentida, vivida y drenada, ser lo que vengo a hacer, lo que la persona necesita de mí. No frustrarme por decir, yo tengo la respuesta para eso y yo tengo la respuesta de sí. Lo digo porque lo viví y lo digo porque llegué a esa parte de la frustración, cosas que yo ya había vivido y no me estaban pidiendo un consejo, solo me estaban pidiendo que fuera escucha. Yo me frustraba y era como, me duele que sufras y como me duele que estás sufriendo te voy a dar la respuesta, pero yo me voy a frustrar si no la utilizas y no la ejerces. Y ahí es un juego del ego. Ahí no estoy siendo empático, ahí no estoy siendo amoroso, ahí únicamente estoy coaccionando un camino, estoy forzando y estoy controlando al otro. ¿Por qué? Porque a mí me parece incómoda su emoción, porque a mí me incomoda su sufrimiento, porque a mí me incomoda su tristeza, porque a mí me duele que le duela. El que a mí me duela, el que a mí me incomode, el que yo no lo sepa manejar es problema mío, no problema del otro. El otro tiene todo el derecho de estar triste, enojado, feliz, frustrado, ansioso. Tiene todo el derecho. Y si yo no respeto ese derecho, le estoy cercenando una oportunidad de aprendizaje dentro de su propia emoción y al mismo tiempo yo estoy generando pensamientos, emociones y sensaciones físicas que son poco agradables o no son agradables para nada y ya me la quedo y ya no era mía. Eso pasa mucho cuando escuchamos el, ¿sabes qué? Ya mejor no me digas nada. O si no me vas a hacer caso, ya ni me digas. ¿Es válido? Sí. ¿Es poco empático? También. Pero estás en todo tu derecho también. Si dentro de tu empatía te duele el dolor de las personas que amas, es completamente normal.
simplemente lo estás situando en un lugar diferente porque lo estás volviendo personal. No te están haciendo daño a ti, ni siquiera le están haciendo daño a la otra persona. La otra persona está viviendo su experiencia de vida para drenar y relacionarse mejor consigo mismo y con referente a temas que obviamente cada que los escalemos van a ser cada vez más difíciles de hablar. No es lo mismo hablar de eso con que a tu hijo en la escuela le quitaran sus 10 pesos de lonche y lo empujaran, y lo que eso te genera a ti, porque te regresa a tus propias situaciones donde fuiste abusado, fuiste dañado o abusaste y dañaste. No es lo mismo esa situación a una situación ya de abuso, por ejemplo, que abusen a alguien que amas o que le hagan algo físicamente o atentando a la vida de alguien que amas. Son temas cada vez más fuertes y en esa fuerza es donde es más complicado o entramos en un modo difícil de seguir este lineamiento. Es donde son las verdaderas pruebas de tu eje del ser, donde estás equilibrado, donde lo externo ya no mueve lo interno, donde tú ya conociste tu paz, ya conociste tu equilibrio y no estás dispuesto a venderlo o regalarlo a lo que pase a nivel externo. Llegar a eso requiere bastante trabajo, pero no es imposible. Muchas personas, de hecho muchos abuelos literalmente, abuelos tuyos, abuelos míos, abuelas, tuyas y mías, ya llegaron a ese estado a los 60 años. A los 60 años se dieron cuenta que no iban a controlar quién se moría y quién no se moría, que no iban a controlar las vidas de sus hijos o de sus hijas, que no iban a controlar la sexualidad de sus nietos o nietas, que no podían controlar absolutamente nada más que lo propio. Y por eso mucha de esa generación reza, porque lo único que pueden hacer es canalizar el amor, la preocupación o la consternación en una fuerza mayor que sí puede hacer algo, porque el llegar a esa edad y llegar a ese nivel implica ser humilde con las capacidades que yo tengo sobre los otros, y en esa humildad yo me doy cuenta estoicamente que no controlo absolutamente nada, que todo lo que yo puedo controlar es cómo me afecta a mí. ¿Por qué? Porque si yo tengo 3 hijos y uno fallece, yo tengo que controlar cómo me siento yo para poder ser para el duelo de este y de este. Y eso solo se puede hacer por amor. El amor es la única energía que te da la fuerza para hacer eso. El amor es más fuerte que el dolor. Y dentro del amor que yo le tengo a mis otros 2 hijos, voy a encontrar la forma de vivir mi dolor, de atravesar mi dolor, de procesarlo de una forma saludable y correcta. Ese es el ideal, ese es el deber ser de alguna forma. No siempre es así, pero sí conocemos a muchos padres o abuelos que trabajan y se relacionan con su propio dolor de alguna forma para proteger su entorno. Muchas veces se lo tragan, pues, pero para proteger su entorno de salpicaduras que puedan generar más daño. Y eso es puro amor, o sea, es una contención donde yo recibo la bomba para evitar más salpicadura, y el tema que es importante trabajar es cómo trabajo yo la bomba cuando me explota a mí adentro. ¿Para qué? Para que no me dañe los órganos, para que no se convierta en una enfermedad autoinmune, para que no se convierta en algo más grande eventualmente, para que no lo somatice la energía de la emoción que viví. Entonces, ¿en qué momento me acerqué tanto? Dentro de estos conceptos, la empatía nos da ese poder, porque cuando empatizamos con otro, integramos otras formas de vivir las emociones también. Aprendemos de cómo a mí me funcionaría de mejor manera vivenciar una emoción. Yo en la infancia aprendo, ¿la reprimo o no la reprimo? ¿La vivo? ¿Cómo la vivo? ¿De qué forma la vivo? ¿La transmuto? ¿Cómo la transmuto? ¿La enfoco? ¿Cómo la enfoco? ¿Hago un coping mechanism? ¿Hago un mecanismo para
para canalizar lo que estoy sintiendo, lo dejo para después, cómo vi a los adultos de mi entorno que vivían sus emociones. Y la chamba como adulto es estarnos rodeando de adultos que van descifrando. Y aquí, ojo, porque la humildad juega un papel muy importante. Y el ego juega otro papel del otro lado muy importante. Que el ego te puede decir, yo tengo la verdad absoluta y yo sí vivo las cosas bien. Pero una clave para saber si lo estás viviendo bien o no es la paciencia que tienes ante un pensamiento diferente, ante una emoción diferente o ante una forma de vivir diferente a la tuya. Porque la empatía es eso. La empatía es aceptar y entender que cada quien tiene derecho de vivir y de pensar y de sentir de la forma en que guste. Y la virtud que te da la empatía es conocer todas, integrar todas y elegir cuál es la tuya, cuál se te hace mejor, cuál te ha funcionado más. O si ya no te funciona la que estás viviendo, buscar otras opciones. El alcoholismo, por ejemplo, cuando estás en un entorno de alcoholismo, estás conviviendo y coexistiendo con un conjunto de personas que eligieron el alcohol como una forma de transmutar sus emociones. Y tú la adoptaste por algún motivo. Yo la adopté en su momento, por años. ¿Por qué? Porque pues yo veía que los alcohólicos, dentro de todo, pues en la peda estaban felices o sufrían menos, hasta que vi que no. Pero ya estaba muy adentro y ya estaba hecho un vicio y un círculo vicioso y se volvió complicado, pero se salió. Porque podemos desinstalar todos los programas mentales que tenemos e instalar nuevos que funcionen. Y la clave para que sí funcionen, vamos a hacer un video. El video de la semana que entra va a ser para desinstalar programaciones que tenemos y de la siguiente instalar una nueva programación. Y en la desinstalación tiene que haber honestidad, tiene que haber responsabilidad, tiene que haber respeto, tiene que haber autoconciencia, tiene que existir la reflexión. La reflexión juega un papel muy importante en todo el proceso de la empatía. Porque si yo soy empático pero no reflexiono, si yo soy empático pero no me cultivo, si yo soy empático pero no razono, nada más me angustio, nada más genero un espacio de estrés y de ansiedad por mi sentir y por el del otro, por querer arreglar el mío y querer arreglar el otro, o querer arreglar el del otro y esperar que por ósmosis pura se arregle el mío. Y la chamba es primero contigo, primero tú y luego tu entorno. ¿Cuál es tu entorno? Tu entorno primario, tu familia, la gente con la que vives, tu pareja, tus hijos. Y después para afuera. En el proceso del 1, 2 y 3 es donde se generan muchos problemas. Porque no le damos un lugar a cada cosa y cada cosa a su lugar. No lo hacemos en las emociones, no lo hacemos en el hogar, no lo hacemos en las amistades, no lo hacemos en la pareja, no lo hacemos en la familia y no lo hacemos en ningún lado. Y cuando está todo desacomodado, picamos un botón rojo queriendo que dé verde. Y eso es incongruencia. Y en la incongruencia no creamos nada. Tenemos pensamientos incompletos, metas incompletas. Sentimientos incompletos, relaciones incompletas. No se materializan las cosas. El objetivo de la empatía es la conexión, es la interconexión. Cualquier médico va a decir que cuando las células, las neuronas se empiezan a desconectar, hay problemas. Cuando los seres humanos, que son las células del mundo, se empiezan a desconectar, hay problemas en el mundo. Es así de sencillo. La empatía es así de sencilla y así de complicada, así de grande. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo todos? No es de ponernos de acuerdo. No es de ponernos de acuerdo. Es de estar bien yo y respetar a que esté bien el otro o que esté mal. Es de estar bien yo y respetar el pensamiento del otro. Es de estar bien yo y respetar el sentir del otro. Y desde yo estar bien, ver qué te puedo brindar. Encenderte si te apagas. Abrazarte si quieres un abrazo. Acompañarte si se requiere un acompañamiento, pero respetar tu camino, no condicionar tu camino con el mío, no manipular ni coaccionar desde una falsa empatía,
Porque ojo, y en esto hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que van a llegar a tu vida desde ese lugar, desde el lugar que entran como espías en el primer ciclo de proceso de vida. Y no es que sean personas buenas o que sean personas malas, simplemente tienen los fines y las personas son los medios. Y cuando eso ocurre hay un desbalance. ¿Qué es eso? Que se están poniendo el pie porque están en una incongruencia, porque quieren crear y dar y brindar y entregar y el amor, pero usan a la gente, pero manipulan a la gente, pero su camino y lo que van a lograr y llegar a ser justifica cualquier acción y actuar que tengan, y llevan una velocidad que es tan importante porque ya tienen que llegar y ya lo tienen que hacer y ya lo van a hacer y es un acelera y no se dan tiempo de frenar y de pausar y de preguntarse. ¿Por qué? Porque necesito dinero ya, necesito ser rico ya, necesito tener una casa ya, un carro ya. No importando el cómo me siento, el cómo se siente mi entorno, el estrés que eso me genera, la ansiedad que eso me genera, y dejo de ser empático conmigo, me dejo de explicar, me dejo de escuchar y comienza una autoexplotación. Las personas que están en un sistema en donde explotan a su entorno es porque la autoexplotación interna la justifican desde ahí. Porque si yo lo hago, tú también lo vas a hacer. Porque si yo puedo levantarme a las 4 de la mañana, irme a correr y desayunar y hacer ejercicio y trabajar y hacer afuera, para crear, tú también puedes. Y ahí es donde nos confundimos. Y ahí es donde estamos en un sistema bien estresante, donde yo mido mi valor en mi productividad, o en el dinero que tengo, o en las cosas que tengo, y no en donde debe de ir, en mi conexión propia, en mi interconexión emocional y mental, en cómo conecto mi sentir con mi pensar y con mi hacer. Esa es la primera interconexión. Si no estoy a gusto en mi trabajo, cambiarme de trabajo. Pero si tu prioridad y tu valor principal no es ni la empatía, ni el amor, ni la paciencia, ni la honestidad, sino el dinero, pues el eje está ahí. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus prioridades? Y desde ahí es donde se hace el primer cambio mental. Porque nos vendieron que sin dinero no somos nada y no hacemos nada y no tenemos nada. Y no es así. Yo ya soy. Yo ya valgo, yo ya existo. Desde el momento en que nací, desde el momento en que se me asignó un nombre, desde el momento en que comencé a amar y ser amado, a ser amable. Amable viene de qué tan fácil eres de amar. Una persona amable es una persona fácil de amar, que se esmera en que el amor no sea un proceso complicado, en una interacción. El punto más alto es amar y servir. El punto al que venimos aquí es amar y servir. ¿En qué momento te metieron que tenías que tener un Ferrari? No sé, tú dime. ¿En qué momento tenías que tener una casa? No sé, tú dime. ¿En qué momento tenías que viajar y conocer y hacer experiencias externas? No sé, tú dime. ¿En qué momento te vas a dar el tiempo de empatizar contigo y conocerte y tenerte la compasión de preguntarte en dónde dolió? ¿Qué fue lo que dolió? ¿Por qué sigue doliendo? ¿Cuánto tiempo lleva doliendo? ¿Dónde había que poner un yeso o una férula que no la pusiste? A nivel emocional y a nivel pensamiento y a nivel vida. ¿Y en qué momento, cuando me doy cuenta, elijo no seguir sin elegirme? Seguir sin voltear hacia adentro. Cuando comienzas el camino hacia adentro, comprendes que el verdadero reto no está en controlarlo de afuera, está en controlarlo de adentro. Entrenarte para conquistar otras mentes y otras personas es bastante fácil. El verdadero reto es conquistarte tú. Y no conquistarte tampoco, porque eso también es violento propiamente. No es explotarte tú tampoco.
conocerte tú, amarte a ti, en tu historia, en tus emociones, en tus vivencias, en tu pensar, integrar lo que pienso, observarlo, lo que siento, observarlo y no juzgarlo, no ser tu propio juez primero, no ser tu verdugo y no querer controlar también tus pensamientos y controlar tus sentimientos porque te estás cercenando, te estás lesionando, te estás lastimando. Primero observa, ten una semana solo de observar cómo reaccionas y cómo piensas ante las situaciones que ocurren. Si no se puede en una semana y cuesta trabajo mantener en la mente simplemente el observa, aviéntate 2, aviéntate un mes. Y en ese mes, ya que observas todo lo que piensas y todo lo que sientes, ya podemos comenzar, ya tienes una lista de quién eres y lo que no funciona. ¿Qué sigue? Hacer una lista nueva, no juzgarte por lo que ya eres, sino agregar al carrito de súper qué necesito. Se trata de sumar. Entonces vamos a desinstalar el egoísmo y vamos a meter amor, vamos a meter empatía, vamos a meter respeto, vamos a desinstalar el juicio, vamos a desinstalar la apatía, vamos a desinstalar el miedo, entendiendo que el miedo va a estar, pero ya no me va a controlar. Mi emoción cuando siento miedo ya no va a congelarme, ya no va a controlar mi actuar. ¿Por qué? Porque comprendo que tengo miedo, pero el miedo duda mucho de la capacidad que tengo para resolver problemas. Cuando tengo miedo digo, ok, estoy sintiendo mucho miedo y mucha abrumación por lo que está pasando. ¿Qué va a requerir de mí? Que trabaje, que me enfoque, que estudie mucho, que sea amoroso, que sea entregado, que trabaje el egoísmo. ¿Qué va a implicar? ¿Qué va a requerir de mí? Y luego voltear a ver y decir, ¿soy amoroso? ¿No soy amoroso? ¿Soy trabajador? ¿No soy trabajador? ¿Soy enfocado? ¿No soy desenfocado? Y seguir bien y trabajando lo que ya tengo y comenzar lo que no. Es así. ¿Cómo lo instalo? ¿Cómo comienzo a ser amoroso si no sé ser amoroso? Conoce personas amorosas. Júntate con personas amorosas. Y analiza y observa de qué forma dan amor. Las personas que tú sientes que te aman, ¿cómo sabes que te aman? ¿De qué forma te demuestran tu amor? Y cuando no es para manipular, coaccionar o controlar, te vas a dar cuenta que la primera forma de sentir amor no está en que te den algo material, sino que te escuchan, te comprenden y te respetan. Esa es la primera línea del amor, el respeto. Entonces, ya vimos que hay un mal uso de la empatía, ya vimos que se puede utilizar para coaccionar y manipular. ¿Cómo lo vamos a trabajar como superpoder? ¿Cómo lo podemos trabajar como virtud? Cuando yo empatizo conmigo y me conozco, voy a ser capaz de conocer a otros. Y cuando sea capaz de conocer a otros, voy a ser capaz de amarlos. Volvemos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay que eliminar esta idea del amor romántico. Disney no se equivocó, el amor es el poder más grande, pero te dijeron que tenía que estar en una pareja. A mi generación mínimo nos enseñaron que eran una pareja. Pero no es así. Por eso la nueva generación de Disney está cambiando, porque el amor viene de muchos lados. ¿Y qué busca? Sanar a tu abuela, sanar a tu madre, sanar a tu padre, sanar tus emociones. Sanar. Lo que hizo daño y lo que dolió. La película esta de la zorra, no es una zorra, es un panda rojo. Del panda rojo, la de Red, por ejemplo, habla de la empatía que tiene la hija con la mamá. Yo especialmente experimenté esta semana algo muy, muy especial con una terapia de integración que hago.
o sea, no una terapia como psicológica de diálogo, es de energía. Y ahí tuve la oportunidad, le di esa terapia a mi mamá. Y por primera vez en la vida sentí su dolor. Nunca lo había sentido, me daba una idea. Si yo perdí un hermano, ella perdió un hijo. Me daba una idea. En la pérdida de mi hermano empaticé su dolor, pero seguí siendo egoísta, porque mi dolor era más grande. Y no era más grande, solo era diferente. No es lo mismo un dolor de madre que un dolor de hija, que un dolor de hermana. Por primera vez sentí eso que siente ella en su pecho y que había estado viviendo con eso. Sí, había estado viviendo con eso todo el tiempo. Y dije, ¿cómo le hace? Quema. No me extraña que la relación que hemos llevado, porque si se está quemando y me acerco, me va a quemar. Y si me acerco con más fuego, nos vamos a quemar. Y así funciona la empatía. Respetando también ese dolor, porque hay personas que ya se acostumbraron a vivir en el dolor, a vivir en el sufrimiento, a vivir en el miedo, a vivir en la victimez. Y el secreto es que tienen que elegir vivir diferente. La única forma de instalar algo nuevo es desinstalando. A todo mundo, yo creo, nos ha pasado en el celular que no hay memoria suficiente. ¿Qué hay que hacer? Quitar cosas de la memoria. Es así de sencillo. Así de sencillo. Nuestros cerebros son computadoras cuánticas, pero son computadoras. Hay que desinstalar para instalar. No pueden coexistir incongruencias en pensamiento y en emoción o en sentimiento. O al menos no es funcional esa incongruencia para la creación. La ecuación es como una ecuación matemática. Tienes que tener esto, esto y da esto. Y si no tengo esto, pues no te va a dar. A veces a mí me preguntan, ¿cómo desbloqueo la abundancia? Ser congruente. Si ya piensas en abundancia, siéntete en abundancia. Pero si piensas en abundancia, pero te sientes pobre, es un pésimo ejemplo. No me gustan los ejemplos con dinero. ¿Cómo generar una pareja? ¿Cómo quieres a tu pareja? Que me ame, que me cuide, que me respete. ¿Ya lo haces tú? ¿Ya te amas, ya te cuidas, ya te respetas? Esa es la congruencia. Lo que quiero de afuera me lo tengo que dar yo. ¿Por qué? Para reconocerlo en el otro. Si yo lo tengo en mí, lo voy a reconocer en otro. Y si yo lo reconozco en el otro, viene el momento de elegir. Y en el elegir es cuando yo recupero el control de mi vida, siendo responsable de mis elecciones, de mi actuar. Yo elijo a quien amo y elijo a quien me ama. Es una de las cosas básicas que sí podemos elegir. Yo elijo cómo me siento, yo elijo cómo reacciono ante el entorno. No voy a controlar la vida. Estoicismo. No voy a controlar la vida, no voy a controlar a la gente. Pero sí me puedo controlar a mí, mis pensamientos, mis sentimientos y mis reacciones. Ese es el camino difícil. Conquistar afuera ya lo han hecho muchas personas. Con material, con cosas materiales, con experiencias, con miedo, con violencia, con guerras, con dominación, con separación, con apatía, con ilusiones de poder, con ambición. Ya se ha hecho, no es nuevo. Por eso Cristo sigue siendo vigente. Por eso Platón sigue siendo vigente, por eso Shakespeare sigue siendo vigente. Por eso muchos autores siguen siendo vigentes, porque aportaron a la humanidad. Y son únicos en su clase. No hay dos Jesús. Y conquistadores que asesinen a nivel barbarie, hay muchos. A Pancho Villa le llaman el Hitler mexicano.
Y cada país probablemente, si revisas su historia, va a haber una persona que dentro de no controlarse a sí mismo generó caos a su alrededor, y muerte y sufrimiento y masacre y una serie de cosas barbáricas. Hasta hace no mucho el matar estaba normalizado, incluso era deporte. ¿Cómo cambias eso? No te frustres porque no puedes cambiar el mundo, cambia tú. Realmente cambia tú. ¿Y cómo cambias tú? Dándote cuenta que el yo que eres no funciona. El yo que eres, el yo que estás siendo, te da la realidad que estás viviendo. Deja de ser tú. ¿Cómo? Inventa un nuevo personaje. Intégralo con nuevas cosas, capacidades, habilidades y sentires. Desinstala e instala. Vamos a hacer el video de instalación y desinstalación también. Pero es así. Y la base es la empatía. Comprender y amar al otro. Y la base de la empatía es el respeto. Todos podemos coexistir. Me decía mi tío, el problema no es el religioso, el problema es el fanático. La fe no es mala. La fe mueve montañas, la fe hace milagros. Si tú crees en mí y yo creo en ti, vamos a hacer todo lo que tú quieras. Todo se puede hacer, todo es posible. Pero si tú no crees en mí, pues apaga el video. Apaga el video. Si no crees realmente, si en un momento no crees que lo que yo estoy diciendo sea verdad, no es el momento todavía. O no es este el camino para ti todavía. Lo va a hacer porque este es el de todos. Este es el de todos. Jesús lo dijo, cosas más maravillosas, hay dioses en cada uno de ustedes y cosas más maravillosas que yo hice, ustedes harán. No quería clones, quería nuevas deidades propias, consolidadas, personales. La llama está en todas. ¿De qué forma vas a incendiar? El secreto para que la empatía la apertures como superpoder es que la empatía es la llave para conectar, para interconectar. Cuando lo integras y tus emociones son empáticas con tus pensamientos y tus pensamientos son empáticos con tus emociones y ambos son empáticos con tu historia, hay un clic. Y cuando empiezas a hacer el trabajo de conocerte, centrarte, y cuando sientes esa paz que naciste para sentir, te deja de preocupar un poco el mundo exterior, porque comprendes que no lo vas a cambiar. Sí lo vas a cambiar, pero no de la forma que tú crees. Vas a cambiar cambiando tú, porque si cambio yo y me equilibro yo, no me tengo que preocupar por el otro. Porque si cada quien es responsable de hacer lo que le toca, equilibrarse y nivelarse, se va a acomodar. Se va a acomodar. Y la empatía es clave. ¿Por qué? Porque ya no voy a ser tan duro con el otro. Porque en la compasión propia, en mi propio camino, comprendo que el otro o la otra tiene una historia y tiene un camino. Mi chamba es poner límites, nada más. ¿En qué? En mi entorno, en mi trabajo, en mis amigos, en mi familia. ¿Cuál es el límite? Dentro del péndulo que tú traes así, no quieras mover el mío. Y ya, respeta el mío. No invadas mi autoestima. Nadie lo puede invadir, pero pasan situaciones. No invadas mi autoestima, mi dignidad humana, mi integridad humana. Respétame. Y si no hay respeto, retírate. Y busca y encuentra, y te lo juro, encuentras personas que te aman y te respetan. Y que están en el ciclo del dar. Doy, dan, doy, dan, doy, dan. Y cuando doy y el otro se inspira a dar, ya estamos en un ciclo de dar y recibir. Y ya es automático. Y así nos vamos todos. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Eso es todo por el tema de hoy.
Muchísimas gracias por ver hasta este momento del video. Muchísimas gracias a mi staff del día de hoy, que fue Erandeni, que se estuvo comiendo sus papitas, viendo aquí muchas cosas. Ay, claro que sí. Prendiendo el cigarro. Es que mi prima transmuta con tabaco. Muchísimas gracias por ver hasta el día de hoy. Y muchísimas gracias especialmente, yo sé que todavía no ve los videos, pero confío plenamente que un día va a ver este video. Muchas gracias a una amiga muy querida, muy amada, que se llama Jo, porque es la que me prestó el espacio para hacer este video. Me abrió las puertas de su hogar, de su corazón, lo hace desde hace años, lo sigue haciendo. Te mando un beso y un abrazo. Si es un momento futuro donde estás viendo esto, mi amor por ti trasciende el tiempo y el espacio. Te agradezco mucho. Y pues a ustedes les agradezco por seguir viendo, por seguir creyendo, por mantener la fe, por compartir. Mi chamba es salir al mundo a encontrarnos, a que nos veamos, a que nos abracemos, a que estemos ahí y sepamos que no estamos solos y solas en el mundo, ni en el camino, ni en el universo. Habemos un montón. Yo estoy haciendo la chamba de ir a caminar, así recorra todo México y luego recorra todo el mundo, pero voy a encontrarles y nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar. Y nos va a dar un montón de gusto decir, te extrañé mucho y pensé que no ibas a llegar. Eso me recuerda un abrazo a Eric. Eric, amigo, ¿cómo te extraño? Ya te quiero ver y ya te quiero abrazar. Y me debes un partido de básquet. Entonces, yo me encargo de hacer mi trabajo, tú encárgate de encontrarte tú, de trabajar el tuyo. Y cuando te encuentres tú, vas a encontrar tu camino. Y a lo mejor será conmigo, caminando, recorriendo el mundo. Ojalá que sí. Te mando un abrazo enorme, 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 enorme. Cuídate mucho, quiérete mucho, que yo ya te amo. Un beso.